Amigas y amigos, un nuevo capítulo se escribe en la historia de esta relación tensa, tirante, de constante confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. Resulta que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, externó su disposición a un diálogo constructivo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto realmente abre una expectativa positiva, favorable para toda América Latina. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 18 de diciembre del 2020. Resulta muy interesante esto que se está viviendo en América Latina y las proyecciones de lo que será la relación del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y países de Latinoamérica, con los que ha tenido una constante rispidez y confrontación. En particular nos vamos a referir al caso de Venezuela. Resulta muy interesante lo que se está dando a conocer en las últimas horas. Y vamos a comenzar con esto. Biden abierto a negociar con Maduro para remediar crisis en Venezuela. Fuentes consultadas por esta plataforma de Bloomberg señalaron que buscan presionar con diversas estrategias, entre ellas elecciones libres. Los asesores del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se están preparando para negociaciones con Nicolás Maduro en un esfuerzo por poner fin a la peor crisis económica y humanitaria del hemisferio occidental, según tres personas familiarizadas con el asunto. El gobierno de Biden tiene la intención de presionar por elecciones libres y justas, ofreciendo alivio de las sanciones a cambio. Eso es lo que dijeron las personas que solicitaron el anonimato porque el nuevo equipo se está formando. Es una dinámica diferente a la de la administración de Donald Trump, que insistió en que solo negociaría los términos de la entrega del poder de Maduro. Los asesores de Biden, en cambio, no lo establecen como una condición previa y están abiertos a conversaciones directas. El equipo del presidente electo revisará las sanciones existentes para determinar dónde ampliar las restricciones con la ayuda de aliados internacionales y qué medidas podrían levantarse si Maduro avanza hacia el objetivo democrático, dijeron las personas. Se espera que los patrocinadores extranjeros de Maduro, como Rusia, China e Irán, desempeñen un papel al igual que Cuba, que desea mejorar las relaciones con Estados Unidos. Los asesores de Biden han calificado la crisis de Venezuela como el mayor desafío diplomático que enfrentará en el hemisferio occidental. Más de 5 millones de personas han huido del país sudamericano en los últimos 5 años, escapando de convulsiones económicas implacables salpicadas de violencia de pandillas, fallas eléctricas, escasez generalizada de alimentos y la hostilidad del gobierno de izquierda hacia el disentimiento. Y bueno, en cuanto al impacto económico, resulta interesante esto. Maduro ha manifestado interés en mejorar las relaciones cuando Biden asume el cargo, expresando su deseo de que la nueva administración alivie las sanciones que han devastado los ingresos petroleros del país. Se espera que la economía venezolana se contraiga un tercio en 2020, según Ecoanalítica, con sede en Caracas. A nivel nacional, Biden cumplirá su promesa del estatus de protección temporal, que permitiría a los venezolanos que huyeron a Estados Unidos quedarse, aseveraron las personas. Un portavoz de la transición Biden-Harris declinó hacer comentarios. Uno de los temas más espinosos para Biden es cómo abarcará la presidencia que proclamó el líder de la oposición, Juan Guaidó. Estados Unidos y más de 50 países reconocieron a Guaidó como líder interino a principios de 2019, cuando asumió el liderazgo de la Asamblea Nacional, alegando una vacante en el cargo de la presidencia porque Maduro había manipulado las elecciones de mayo de 2018. A pesar de presidir durante el deterioro precipitado del petróleo desde que sucedió al difunto presidente Hugo Chávez en 2013 y esfuerzos a lo largo de los años para derrocarlo, Maduro mantiene la presidencia contra toda adversidad. A principios de este mes, sus leales ganaron el control del Parlamento después de un boicot de la oposición. Canadá, Colombia, Brasil y Estados Unidos fueron de los primeros en rechazar los resultados. Y bueno, también resulta interesante traer a colación el tema de la agenda de la oposición.
En teoría, Guaidó perderá su escaño como líder de la Asamblea Nacional de Venezuela el 5 de enero. Biden se posesiona en Washington solo 2 semanas después. Desde finales de noviembre, el equipo de líder de la oposición ha estado tratando de organizar una llamada con Biden. Sin éxito hasta ahora, dijeron 3 personas familiarizadas con los esfuerzos. Guaidó y sus aliados tienen la intención de seguir en la Asamblea, citando su mandato constitucional de permanecer en el cargo hasta que haya elecciones libres y justas. Muchos están escondidos o han optado por el exilio ya que enfrentan amenazas a su seguridad personal. La oficina de Guaidó declinó hacer comentarios al respecto. La administración de Biden tiene la intención de seguir el ejemplo de la oposición de Venezuela y lo que parece ser el consenso nacional, según personas con conocimiento de la estrategia. Resolver esto podría tomar tiempo. El apoyo popular de Guaidó ha disminuido tras los intentos fallidos de sacar a Maduro. Incluso algunos aliados de Guaidó se muestran reacios a respaldar una presidencia interina indefinidamente. El ex candidato presidencial Enrique Capriles ha criticado a Guaidó, de 37 años, diciendo que el movimiento contra Maduro carece de un líder efectivo, mientras que Henry Falcón, quien se postuló contra Maduro en 2018, criticó el boicot de la oposición. Guaidó lucha por mantener su relevancia en Washington y algunos de sus asesores han planteado el idealista objetivo de megaelecciones el próximo año, siempre que se cumplan las condiciones para salvaguardar el proceso. Ahí se votaría por un nuevo presidente y parlamento, y también se celebrarían las carreras para gobernadores, que ya están programadas según 4 personas familiarizadas con las discusiones. Las negociaciones anteriores entre el régimen de Maduro y los opositores del gobierno a menudo han resultado contraproducentes para la oposición de la nación. No han respondido a ninguna de sus solicitudes y han generado desconfianza sobre futuras conversaciones. Para complicar las cosas, Trump también advirtió sobre una opción militar, aunque sus asesores no lo aceptaron. En marzo, el Departamento de Estado pidió a Maduro y Guaidó que se hicieran a un lado y permitieran que un gobierno de transición tomara el poder y convocara elecciones. Esa propuesta tampoco logró romper el estancamiento. En su esfuerzo por aliviar las sanciones, Maduro tiene un aliado inverosímil en la comunidad empresarial de Estados Unidos. Un grupo de acreedores venezolanos ha estado presionando para que el Departamento del Tesoro elimine sus restricciones a la negociación de bonos del país, lo que generó una caída del valor de los mismos. Otros ejecutivos tienen en la mira las licencias que les permitirían acceder a las reservas petroleras más grandes del mundo. Una preocupación más inmediata es cómo facilitar el envío de ayuda humanitaria para hacer frente a una creciente crisis de hambre. Maduro ha bloqueado un acuerdo para permitir que la Agencia de Alimentos de las Naciones Unidas ingrese al país porque insistió en controlar la distribución. El gobierno entrante de Estados Unidos se ha comprometido a trabajar con organizaciones multilaterales en asuntos humanitarios, pero no está claro qué se necesitará para superar el impasse. Y mientras esto ocurre, resulta interesante este otro dato. Arreaza critica que la alcaldesa de Bogotá trate de redimir sus expresiones xenófobas contra los venezolanos al reunirse con Leopoldo López. El canciller calificó al opositor prófugo de diversos delitos como subordinado de Donald Trump y Álvaro Uribe. Resulta interesante que en este escenario, pues Venezuela resista toda embestida y el canciller venezolano Jorge Arreaza repudió que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recibiera en capital colombiana al opositor venezolano Leopoldo López, quien huyó de la embajada de España en Caracas tras protagonizar un intento fallido del golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que al recibir a subordinados a Donald Trump y Álvaro Uribe Vélez se redime de sus expresiones xenófobas hacia los venezolanos? Le preguntó Arriaza a la alcaldesa en la red social de Twitter. Asimismo, el canciller venezolano aseguró que solamente en la Gran Caracas viven 2 millones de colombianos a quienes el país acoge con afecto y respeto sin discriminarlos y sin utilizarlos. Y bueno, aquí está, obviamente, este tuit que dio a conocer Jorge Arreaza, de esto que te estoy informando. Y bueno, este es el mensaje de Claudia López. Bogotá es hoy la ciudad con mayor migración venezolana en el mundo y somos ejemplo de solidaridad y apoyo. Venezuela vive
difíciles tiempos de dictadura y todos vivimos difíciles tiempos de pandemia. Que nadie pierda la fe. Juntos, con empatía y solidaridad, saldremos adelante. Ese fue el mensaje. Minutos antes, la alcaldesa colombiana había destacado durante un acto con López que Bogotá era la ciudad con mayor migración venezolana en el mundo y que Colombia era ejemplo de solidaridad y apoyo. Sin embargo, a principios de noviembre, López estuvo envuelta en una gran polémica al afirmar que los migrantes venezolanos eran responsables del aumento de la criminalidad en la capital colombiana. Días antes, una ola de indignación había sacudido las redes sociales luego de que la alcaldesa asegurara que los venezolanos en serio le estaban haciendo la vida de cuadritos a Colombia. En aquella oportunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación y recordó que los funcionarios públicos deben abstenerse de incurrir en declaraciones estigmatizantes que puedan exacerbar la xenofobia hacia los venezolanos. Así está este tema bastante polémico en Venezuela y bueno, esta expectativa de poder lograr el diálogo una vez que Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos. Interesante el escenario. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.